de Corintios, capítulo 11. Yes, sir. As we read some of Paul's epistles, we see that he was fighting against any idea that this life should be complicated by false doctrine or by following rules and regulations. Cuando vemos este capítulo, Pablo va a aclarar que Dios no quiere que nos compliquemos en nuestra vida espiritual por siguiendo doctrina equivocada o siguiendo solamente regulaciones o mandamientos raros. Now, we are to follow God's rules for us. Ahora, Dios quiere que sigamos sus reglas. But we do that because we love him. Pero lo hacemos en una relación de amor. We do that by faith. Lo hacemos por fe. Because he knows best. Pero porque reconocemos que él sabe mejor. Now in 2 Corinthians chapter 11, en 2 de Corintios 11, verse 3, versículo 3, he says, "But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus." That is in Christ. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, o sincera simplicidad puede significar eso también. The early believers in the first century faced opposition that tried to make the Christian life very complicated and impossible to live. Durante los nuevos creyentes y las iglesias que se empezaron a formar, empezaron a venir diferentes maestros que hacían la vida espiritual un poco confusa y difícil de vivir. The false teaching said that only a very few could achieve spirituality. Los maestros falsos decían, solo algunos van a llegar a ser espirituales. And we still hear some of that kind of thing today. Y todavía oímos algunas de esas cosas hoy. But God expects our spiritual life to be normal, day by day. Pero Dios quiere que cada creyente tenga victoria en su vida espiritual y sea una vida simple y normal día a día. For the believer who has trusted Christ as his Savior and wants to follow him. Para aquel creyente que ha creído en Cristo como su Salvador y le siga a él. So the Christian life is a spiritual life, a simple life, la vida espiritual es una vida simple y and a espiritual scriptural life. y una vida basada en la Escritura. But there's one more thing we should acknowledge. Pero hay algo más que debemos reconocer. We must always remember this is a supernatural life. Debemos reconocer que es una vida súper espiritual This is a life that is different from the world. y esta es una vida sobrenatural que es diferente a lo que el mundo sigue y hace. Jesus said to his disciples the night before he went to the cross, "Without me, you can do nothing." Cristo le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Paul said, "I can do all things through Christ who strengthens me." Pablo lo dijo de otra manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. When we abide in Christ, then we can bring forth fruit to the glory of the Father. Cuando estamos desarrollándonos en Cristo, entonces podemos traer fruto para gloria del Padre. So remember, this is a supernatural life. Recuerden, esta es una vida sobrenatural. This is not a life that you just simply determine to live. No es una vida en la cual cualquiera dice, yo la voy a vivir y ya yo puedo a mi manera. This is not just having courage or boldness. Esto no solo se trata de querer o tener el valor de hacerlo.
Courage and boldness are a result of the work of the Holy Spirit. It's a realidad, natural part of this life. en realidad ese ánimo y esa valentía que tenemos es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. We do not live this life in our own strength. Y no vivimos esta vida en nuestras propias fuerzas. If we try to live this life in our own strength, we will fail, and we will fail very badly. Y decidimos nosotros vivir esa vida espiritual sin tener una relación con Dios y las Escrituras, vamos a fracasar y nos va a ir bien feo. So God commands us to grow. Así de que Dios nos manda a que estemos constantemente creciendo. And first we must acknowledge what that means in our life. Y primero, como decíamos, debemos reconocer qué significa eso para mi vida. All the things we will look at tonight and in the next few weeks are simple things stated in God's word. Las cosas que estamos aprendiendo y estaremos viendo esta semana son cosas simples, pero claras y basadas en las Escrituras. Now, I want to say something here as we study God's word. Quiero decir algo aquí, así como vamos a seguir las Escrituras. Because this is a scriptural life. Porque esta es una vida escritural. And it is the Holy Spirit who will strengthen us and also teach us. Y es el Espíritu Santo que nos fortalece y nos enseña. He guides us and he controls us. He wants to control us. Él nos guía y nos And controla. give us the fruit of the Spirit. Y nos da el fruto del Espíritu Santo. When we study scripture, we find verses that are very difficult to interpret. Ocasionalmente encontramos pasajes en las Escrituras que son ciertos pasajes difíciles de interpretar. There are a few reasons for this. Hay algunas razones para esto. One is the Bible was written a long time ago. Uno es que la Biblia fue escrita hace muchos años atrás. And so sometimes there are references to things that we don't know very much about. Así de que hay cosas que se dicen que no son relacionadas quizás a nuestra cultura de hoy. Second, Segundo, there are things that are written sometimes in a complicated way. y hay ciertas cosas que están escritas en algunas ocasiones de una forma un poco complicada. Sometimes the sentence or the statement is complicated. Algunas oraciones o alguna palabra quizás nos es difícil de entender. There are some very simple things stated in Scripture, Pero también hay muchas cosas simples. and most of it is simple. Y la mayoría son simples. But sometimes we come across verses that are difficult to understand. Pero muchas veces venimos a la Biblia donde encontramos pasajes que son difíciles de entender. But that doesn't mean we cannot understand it. Pero eso no quiere decir que no lo podemos entender. And I have a couple of rules that I follow when I come to those kind of verses. Yo tengo un par de reglas que sigo cuando me enfrento a esos versículos. First of all, I try to read it very carefully. Primero, cuando vengo a ese pasaje, digo, oh, ¿qué dice aquí? Y trato de leerlo con mucho cuidado. That means I try to read it. I want to read it in the context where that verse is found. Cuando vengo, retrocedo y trato de leer el versículo en su contexto con lo que está a su alrededor. So that I can understand the subject, the topic that's discussed there. Y eso me ayuda a entender de qué está hablando todo el pasaje para entenderlo, este versículo en particular. I find second that it's helpful to read it out loud. Y muchas veces, y también he aprendido que muchas veces me ayuda a entenderlo cuando lo leo de una manera audible. And try to pay a lot of attention to the words and the phrases. Y trato de poner atención a las palabras y a las frases. If you don't understand a word, look up the meaning in a dictionary. Y si no entiendo la palabra, luego voy a un diccionario para ver su significado. Try to be careful with the way the sentence is constructed. Y trato de tener cuidado y ver cómo esta oración está
construida. Read it several times out loud. Y leerlo muchas veces de una manera fuerte, de manera que yo lo pueda escuchar también. And as you read it out loud, sometimes put stress on certain parts of the verse. Y cuando lo leemos de una manera audible, vamos a empezar a entender varias cosas en el mismo sentido del versículo. Sometimes I've been sitting in church and I'll hear a scripture reading. Me ha pasado muchas veces que estoy sentado en la iglesia y oigo cierta And I parte will be looking at my Bible as the scripture is read. y estoy leyendo mi Biblia cuando alguien está leyendo allá al frente. And I will hear it from someone else. Y lo estoy escuchando que alguien más está diciéndolo allá. And the Holy Spirit will use that to illuminate mind so that I can Me ilumina para yo entender más ampliamente lo que se está diciendo. So read it out loud and read it very carefully. Así de que es bueno leerlo en voz alta y de una manera muy cuidadosa. There's another rule. Hay otra regla. If you still don't understand it very well, y si todavía no lo entiendes muy bien, just wait. Espera. Pray. Ask God to teach you by His Spirit. Ora, espera y pide a Dios que Dios te enseñe a través de su Santo Espíritu. This is a spiritual life and a supernatural life. Recuerda que es una vida espiritual y una vida sobrenatural. And the Bible is a supernatural book. Y la Biblia es un libro sobrenatural. It's given by the Spirit. Se ha dado por el Espíritu. It has spiritual power. Tiene poder espiritual. So wait. Give it some time. Espera, dale un tiempo. And then meditate upon it. Y luego medita en eso. Review it in your mind. Think. Trata de pensarlo en tu mente y darle más pensamiento. There's another rule. Hay otra regla. Use what is clear and simple in Scripture to better understand what sometimes you read is difficult or maybe a little confusing. Muchas veces ayuda a aclarar un versículo que no estoy entendiendo las áreas simples de la Biblia. And finally, expect God to be true. Y siempre tenga en cuenta lo que Dios dice siempre es verdad. Él no está mintiendo en ninguna parte de la Biblia. That means He'll never contradict Himself. Él nunca se contradice a sí mismo. Trust His word. Confía en su palabra. Amen. Now, when God gave the scriptures over all those centuries long ago, what's written was understood by the people who received it. Cuando la Biblia fue dada hace muchos años, lo que se dio, la gente de entonces la entendió. So God gave it not to confuse people, but to illuminate them, to give them what they need to know to live godly. Así que recordemos, Dios dio su palabra para que la gente pudiese entender y aplicar la palabra de Dios. Y God did say that there would be some things given that would confuse people. Y Dios dijo que algunas partes de la Biblia iban a ser difíciles de entender y quizás pudieran. But it confused those people because they did not receive it as authority and they did not receive it by faith. Pero la mayoría de gente que se confunde con la Biblia es porque no reciben la Biblia con la autoridad que tiene y no la reciben por fe. So when we come to the Word of God, we must have our hearts open to His Word. Así que cuando vengamos a la palabra de Dios, nuestra mente. It says we receive the Word with meekness. Debemos recibir la palabra con humildad. And it's able to save our souls. Para que pueda salvar que tiene poder para salvar nuestras almas. The Word of God
can work to save somebody. Y la palabra de Dios trabaja para salvar a alguien. And the word of God can work to change us, to sanctify Y us, la palabra de Dios también obra para obrar, para santificarnos and to grow us as the children of God. y para ayudarnos a crecer como ahora somos hijos de Dios. Now, when we are given a command, we must also accept it. Y cuando se nos da un mandamiento, lo debemos aceptar. It's not, I need to acknowledge things about this. Como dijimos al principio, primero lo debo de reconocer. Think of that as your understanding. Piensa de eso como tu mente trabajando en tu entendimiento. But then I must also receive it. I must accept it in my heart. Pero también debo de recibirlo y aceptarlo en mi corazón. Turn to 1 Thessalonians chapter 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. We'll look at one verse, verse 13. Okay, is that Second Thessalonians, brother, or first? First. Okay, First Thessalonians. Thessalonians 2:13, right? Yes. 1 Thessalonians. You want to read it or you want me to read it? No, you can read it. Okay. One verse, so you read it. Dice ahí el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Notice, first of all, the idea of receiving. Note primero la idea de recibir. This is welcoming. Eso es darle la bienvenida. I'm happy to get the word of God in me. Yo estoy feliz en recibir la palabra de Dios y la recibo con gozo. When a friend comes to my house, I welcome him. Cuando un amigo viene a casa, yo le digo bienvenido. I am glad he is here. Ah, qué bueno que estás aquí. Last month, we had Junior and Sarah Araujo in our home. Hace un tiempo, el mes pasado estuvo la hermana Sara y el hermano Igor I think most of you, many of you know them. Y varios de nosotros los Arequipa. Ellos son de Arequipa, Perú. Ajá. Yeah. They were married last July. Ya, ellos se casaron en julio del año pasado. And now Sarah is going to have her first baby very soon, maybe already. La hermana Sara está pronto a dar a luz su primer hijo. Well, they came to our house at the beginning of March. Bueno, ellos estuvieron en nuestra casa a los principios de marzo. And we were so happy to have them come. Y estamos felices de tenerlos en casa. And we welcomed them into our house Y les dimos la bienvenida a nuestra casa. because they are in our hearts. Porque ellos están en nuestros corazones. The word that Paul uses here to receive the word is welcome. Y la To palabra esta de receive. que le dieron una palabra, le damos una recibida amable. To be very glad to get the word of God. Así de que el creyente debe recibir la palabra de Dios con alegría, con gozo. Now, I've noticed some things in different churches. Ahora he observado varias cosas en diferentes iglesias. Because of my ministry, I get to different churches here in the United States. Por la clase de ministerio yo voy a muchas diferentes iglesias aquí en los Estados Unidos. Now, I've noticed something, Y he notado algunas cosas. and it concerns me. I am concerned about it. Y muchas veces me preocupa esto. The first part of the service, they may have, and music is wonderful, but they have sometimes music that it has the style of the world. En veces voy y noto iglesias que su música tiene ciertos estilos del mundo. And then they'll do a lot of that, and then it comes time to preach. Y luego la gente está muy feliz ahí, pero luego viene el tiempo de la predicación.
and the people seem to be very content or happy with the music, but when you get up to preach, they're not too happy. Y la gente ha estado muy contenta hasta ahí, pero cuando viene la predicación, como que la gente pierde el gozo. They are not excited about receiving the word of God. Lástima, noto que hay mucha gente que no está muy contenta de recibir la palabra de Dios. The wrong music can do that. Y la música equivocada puede afectar tu oído a la verdad de Dios. So we need to welcome the word of God into our hearts. Así de que debemos recibir la palabra de Dios con gozo en nuestra casa y en los corazones. We need to acknowledge things about the spiritual Debemos law, reconocer las cosas, but we need to receive in our hearts debemos recibirlas en los corazones. Amén. because that's how God grows us. Y así es como nosotros, un creyente va a We are to crecer. receive like a child, like a baby, Debemos recibirla como un God's niño, word. la palabra de Dios. We do not live by bread alone. We live by the very words of God. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. It is essential to your Christian life. Es esencial para nuestra vida espiritual. Now notice something else here. Notemos algo más aquí. At the end of verse 13, I could follow your Spanish version there. Ajá, al final del pasaje dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. And it says, when you receive the word of God, it works in you effectively. Cuando recibimos la palabra de Dios, trabaja en vosotros efectivamente. That means it accomplishes what God has designed it to do. Y eso quiere decir que la palabra de Dios lleva el propósito con el cual Dios la diseñó. God has designed his word and given it power to make us like his son, Jesus Christ. Dios ha diseñado su palabra de tal manera para que seamos más como su Hijo Jesucristo. This is so important. Eso es muy importante. When God gives us a command, Cuando Dios nos da un mandamiento, we must acknowledge it, lo debemos recibir, we must reconocer, accept it, lo debemos aceptar and we must act on it. y debemos actuar. We must give our diligence to this. Debemos de ser diligentes a esto. Now, I wanted to say a few of those things as we return to our subject tonight. Y quise mencionar estas cosas así como seguimos con nuestro tema esta noche. And all of this is for a great cause. Y todo esto es para una causa muy grande. And in 2 Peter chapter 3, verse 18, Segunda de Pedro what the 3, great cause is. segunda de Pedro 3:18, noten lo que la causa menciona. Why should I grow? ¿Por qué debo de crecer? To bring glory to my Savior. ¿Por qué? Porque trae gloria a Dios. To him be glory both now and forever. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. All right. Now let's go to our memory verses. Ahora repasemos los versículos de memoria. I also have another assignment for you for next week. Ok, también tengo otra trabajito para la próxima semana. All right. Who wants to, let's have a few recite for us Philippians chapter 3, verse 14. Bien, Go to the second part of that where it says the great purpose of growth. y vamos a leer en la parte donde dice gran propósito de crecer. The great purpose of spiritual growth is to become more like the Lord Jesus Christ. El propósito principal de crecer en Cristo es ser más como su Hijo Jesucristo. God wants to form Christ in us. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Turn to 2 Corinthians chapter 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3.
We'll look at the last verse in chapter 3. Y notemos el último versículo del capítulo 3. You read it or you want me to read it? I'll read it first. Okay, go ahead. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Now he's talking about all believers whose hearts have turned to the Lord. Así de que él está hablando a todos, de todos los creyentes cuyos corazones se han vuelto al Señor. We have received the Holy Spirit. Hemos recibido el Espíritu Santo. The Spirit of the Lord has made us free. El Espíritu de Dios nos ha liberado. Freedom so that we may become like Christ and we may serve in the will of God. Y como nos ha liberado, podemos ser más como Cristo y servir en la voluntad de Dios. So verse 18 says, but we all of us. Y note lo que dice nosotros todos. Está hablando de cada creyente. This is not for the elite of believers. This is every believer. No está hablando de la élite de los creyentes, está hablando a todos y de todos los creyentes. We are all brothers and we have one master, and that's Christ. Aquí todos somos hermanos y tenemos un Señor que es el Señor Jesucristo. Now we have different responsibilities based on God's call. Obviamente tenemos diferentes responsabilidades basado en el llamado de Dios. But when it comes to being a believer, we are all together in Christ. Pero como creyentes somos lo mismo en Cristo. So we all, and then it says with an open face. Y luego dice a cara descubierta. Now that means that the veil that was upon our face has been removed so that we now see clearly. Así que se nos quitó un velo que teníamos enfrente y ahora podemos ver con claridad. It says we behold as in a glass the glory of the Lord. Y menciona también este versículo, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. This is a figurative way of describing the scriptures, comparing it to a mirror. Esto es una manera narrativa o descriptiva para comparar las escrituras con un espejo. When I look at the Bible, I see the glory of the Lord. Cuando veo la Biblia, veo la gloria de Dios. I see the true character, the real person, Veo el carácter, Jesus Christ. veo el verdadero carácter y la personalidad de Cristo. And then it says, when we do that, we are changed. Y la Biblia dice que cuando hacemos eso en las escrituras, estamos siendo cambiados. Change is a process. Y este es un proceso. It takes place over time. Y toma ese cambio a través de tiempo. It says we are changed into the same image. Y somos cambiados en la misma imagen. That's the likeness of Jesus Christ. Y es a la imagen de Cristo. And then it says from glory to glory. Y luego dice de gloria en gloria. That means more and more. Y eso quiere decir que vas siempre en progreso. More and more like the glory of our Lord. Y vas progresando hacia la gloria del Señor Jesucristo. And then it says by the Spirit of the Lord. Y luego habla así como por el Espíritu del Señor. Right there are the two primary means by which God grows us and makes us like his son. Este versículo menciona dos cosas fundamentales, aún de las que hablamos, con las cuales Dios quiere que crezcamos. The Holy Scriptures
Primeramente, las escrituras santas. When la you go palabra back de into Dios. the context of this chapter, is talking about the Old Testament scriptures and then the New Covenant or New Testament. Y cuando vemos un poquito más el contexto de este capítulo, está hablando aún del Antiguo y Nuevo Testamento. And when Paul wrote 2 Corinthians, some of the New Testament was already written. Y cuando Pablo escribió aquí 2 de Corintios, alguna parte del Nuevo Testamento ya estaba escrita. The Old Testament scriptures were written over a period of about 1,000 years. El Antiguo Testamento fue escrito como por un promedio de 1000 años. From Moses to Malachi. De Moisés, o sea, de Génesis a Malaquías. The New Testament was written over a period of about 50 or 60 years. Y el Nuevo Testamento se escribió por un promedio de 50 a 60 años. From the Epistle of James to the final book in the New Testament, the Revelation of Jesus Christ. El primer libro que se escribió no fue Mateo, sino que Santiago, y el último libro fue Apocalipsis. And in the scriptures, we see the glory of the Lord. Y en cada escritura vemos la gloria del Señor. And as we behold that in the así como nos vemos cara a cara con la palabra de Dios, we look in carefully, we look in frequently. Estamos viendo frecuentemente y con cuidado. We see the glory of the Lord, and the Spirit changes us to be more like Him. Y vemos la gloria de Dios y Dios va haciendo ese cambio hacia Cristo en nosotros. Now He wants us to be like Christ in our mind. Ahora Dios quiere que vayamos cambiando hacia Cristo en nuestra mente. Just for a moment, turn over to Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Philippians chapter 2 says in verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. The Bible talks about the renewing of our mind, which happens through the scriptures. La Biblia habla de del renovamiento de nuestra mente que sucede a través de la Escritura. The context of Philippians chapter 2 has to do with the Lord Jesus Christ, who came and humbled himself and obeyed the will of God, even to the death of the cross. El contexto del capítulo 2 habla del hecho de que Cristo Jesús vino del cielo como un siervo a dar su vida y a vivir como hombre y morir hasta en la cruz. I think we'll come back to more of this at another time. Examinaremos el pasaje en otra ocasión más despacio. But God wants us to grow and become like Christ in our mind. Pero Dios quiere que también seamos más como Cristo en nuestra mente. A mind for service. Una mente dispuestos a servir. A mind for sacrifice. Una mente dispuestos aún a hacer sacrificios para Dios y para otros. A mind ready for suffering. Una mente dispuesta a sufrir. Remember what Paul said in chapter 3. Recuerda lo que dice Pablo Filipenses 3. In chapter 3, verse 10. That I know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. That's Christ. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. In this mind, there's no room for boasting. En este proceso de cambio en nuestra mente, no hay lugar para hacernos orgullosos por el cambio. John the Baptist was a very well-known man in his day. Juan el Bautista fue un hombre muy conocido en su tiempo. He had disciples. He had people following him. Él tenía discípulos, tenía gente que lo seguía a él. And many came to hear him preach.
Repent, muchos the kingdom of vinieron a heaven él is para at hand. Go ahead. Very well known. He was very popular. Él era muy popular y muy conocido en su tiempo. He was also very controversial. Para muchos él era muy controversial. But he said this, Pero él dijo, I must decrease, Christ must increase. él dijo, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. You and I must have that same mind. En realidad, así como crecemos, debemos nosotros de menguar, ser más humildes hacia Cristo. I must decrease, he must increase. Mi carne debe de crecer y Cristo debe crecer. Galatians chapter 2 said, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Y dice en Gálatas habla, ¿verdad? También de con Cristo estoy crucificado y la vida que yo vivo ahora en la carne, dice, no la vivo yo. Y esa es la idea, pues, de que el ego vaya quedando atrás. No more ego. No más yo. The word ego comes from the Greek, which means I. La palabra ego viene de la palabra que en español usamos yo. No more yo. Y Dios quiere que seamos menos yo mismo. Christ lives in me. Ahora representamos que Cristo sea más y menos yo. And I must grow for his glory. Y debo crecer para su gloria. I grow by the word and I grow by the Spirit. Crezco en su palabra y crezco en el Espíritu de Dios. And this must be a continual process, day by day. Y eso, como el hermano aún lo mencionaba la semana pasada, es un proceso continuo de toda la vida y de día a día. We must apply ourselves to this growth. Debemos de estar aplicados a este crecimiento. God will enable us. Y con su gracia Él nos dará, nos dará la habilidad. But God wants us to obey him by faith. Pero Dios quiere que le obedezcamos por fe. I have another assignment for you for next week. Tengo un pequeño trabajo para ustedes la próxima semana. First, memorize 2 chapter 5, verse 17. Primero memoricen ese pasaje, ¿verdad? En 2 Corintios 5. In Christ, you are a new creature. En Cristo somos nuevas criaturas. You were created new by God. Hemos sido creados de nuevo por Dios. Old things passed away, behold, all things have become new. Un pasaje fácil de memorizar, pero todas las cosas en nuestra vida deben de quedar en el pasado y aprender nuestra nueva vida. Now, what I want you to do, Pero lo que quiero que I'm going to give you a list of verses to study. te voy a dar una lista de pasajes para que estudies. All right, so first of all, write down these verses, just write down references so that you can study them for next week. Así de que escriba estas referencias para que las estudies para la próxima semana. This will go along with your memorization verse as well. Y es parte de tu trabajo. All right. Study Romans chapter 6, verses 1 through 14. Romanos capítulo 6, 1 al 14. Romanos 6, 1 al 14. Okay. Eso es para Study Ephesians chapter 2. Efesios 2. Verses 8 through 10. Del 8 al 10. Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 10. Also, Ephesians chapter 4. Efesios 4. Verses 20. Versículos 20 al 25. 20 to 25. 20 to 25. Good. 20 a 25. Muy bien. And then Colossians chapter 3. Y también Colosenses capítulo 3.
verses 8 through 13. Del 8 al 13. Colosenses 3, del 8 al 13. You're going to study what the Bible says about the old man and the new man. Esos versículos hablan, la Biblia habla de lo que es el hombre viejo y el nuevo hombre. And I want you to try to describe the characteristics of the old man compared to the characteristics of the new man. Y quiero que vean las características del hombre viejo y ver las características del hombre nuevo. All right. And you will find some very significant characteristics about the old man and about the new man. Así es de que vas a ver algunas cosas interesantes en comparación de estas dos. I'll give you an example. Te doy un ejemplo. The old man is condemned. Por ejemplo, el hombre viejo ya está condenado. The new man is converted. El nuevo hombre es convertido. All right. So, for example, I have done a little study myself on this. Yo mismo he hecho un estudio en esto. And I come up with about 4 or 5 significant characteristics for the old man and the new man. Así de que he visto algunas características muy interesantes estudiando y pensando en el antiguo hombre y comparándolo con el nuevo. We are the new man. We are created in Christ Jesus. Recuerda que si ahora eres creyente, estás en el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. We are to put away the old man. Y el trabajo de toda la vida es desaparecer al hombre antiguo de nosotros. And we are to put on the new man. Y debemos de estar poniendo constantemente el nuevo hombre. That's the application of our new position in Christ as a new creature. Esa es la aplicación del nuevo hombre en Cristo hacia la nueva criatura. And there are great differences between the old man and the new man. Y hay unas diferencias muy marcadas entre estos dos. And we'll look at that next week. Y eso vamos a ver la próxima semana. So you've got a verse to memorize and some verses to study. Así de que tienes un versículo para memorizar y unas escrituras para estudiar. All right. I'm going to stop there. We'll come back to the notes more next week as well. Así de que vamos a parar en la For clase. questions or some discussion. Ok, este tiempo vamos a abrir para preguntas.